Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo live de Constituyente Organizado, denominado Conociendo a los Candidatos. En este conversatorio tenemos una tremenda invitada, en realidad como ha sido habitual ya en nuestro live, eh, pero esta es de categoría nacional, ¿no es cierto?, de alto vuelo, dado los pergaminos que tiene el deporte. Hablamos de Damaris Abarca, tetracampeona de ajedrez en Chile. Y así que nos espera un desafío tremendo en realidad. Estamos invitando a Damaris Constituyente a que se sume. Esperemos que reciba en el fondo la invitación y pueda aceptarla. Gracias a todos los que nos están acompañando. Boris Salazar, saludos. Gracias por estar con nosotros. Les recordamos a todos que estamos con la campaña hashtag no a la dispersión junto a Estallido Tuitero. Ambos grupos, ¿no es cierto?, hemos unido fuerza para de algún otro modo evitar la sobrerepresentación de algunos grupos políticos y fundamentalmente de aquellos que no quieren cambio, ¿no es cierto? Ya Damari está ok. Vamos a avisar. Saludamos ahí a Leonardo que también nos está acompañando. Ya está cursada la invitación a Damari. Esperemos que se produzca la aceptación. Damari ya fue enviado, Damari ya está dentro, pero estamos, parece, chocando con las invitaciones. Ahora sí. Hola, Damari, qué gusto poder verte, saludarte y igual, conocerte también, porque no nos conocemos en la vida real, ¿no es cierto? así es, sí, nos estamos conociendo aquí. Un Oye, agrado, ¿me te escuchan escucho bien? muy bajo, A te ver, escuchamos bajo. ¿bajo? Ujú. Qué raro, a ver. ¿Por ahí me escuchan mejor? Te escucho mucho mejor ahora. Ah, ya, buenísimo. Oye, Damari, yo, bueno, previo a esto, estaba haciendo hablar de tus pergaminos en realidad y qué honor tenerte acá con nosotros, de poder conversar con una tetracampeona, ¿no es cierto?, del deporte nacional, ¿ya? El tuyo es el ajedrez. Mira, previo a esta entrevista, siempre a todos los invitados nosotros hacemos un recorrido de lo que nosotros hemos investigado en la web, ¿ya? Y hay algunos datos de tu vida en el fondo que andan dando vuelta por ahí. Esto es lo que nosotros investigamos. Primero que eres de Rancagua y naciste en un poblado que se llama Rosario. Así es. Nací, o sea, en realidad nací en Rancagua, en el Hospital Regional, y soy Rosarina Renguina. Sí, Ya, perfecto, en la provincia del Cachapoal. Eso es lo que dice. sí, Obviamente después dice que emigraste a Rengo y que viviste, bueno, saliste del colegio y te fuiste a estudiar Derecho a la Universidad de Chile, una persona parece dedicada al estudio. un poco Y tanto igual. Estudié filosofía, que no aparece por ahí en la... A veces lo nombran. mira, qué buen dato, Algunas... porque yo creo que tú nos vayas a completar todas las cosas que aquí nos parecen. Y dice que no terminaste tampoco Derecho, ¿no? Sí, no. Después me dediqué al ajedrez. Perfecto. Y al parecer fue una buena elección, ¿no? Sí, Y ya a los 20 eras campeona nacional de ajedrez. Y bueno, y ahí la cosa todavía no termina. Aparte de ello, tuviste una actividad política, una vida política muy activa previamente en el fondo de todos estos estudios. Tú estudiaste en el periodo donde podríamos denominar el inicio del descontento contra esta democracia pactada, ¿no? Y que se manifestó a partir de la educación, en la Revolución Pingüina del año 2006, en donde tuviste alguna participación más o menos destacada y que tú nos vas a comentar. Eso a grandes rasgos. Cuéntanos un poco de tu historia, Damari, cómo llegaste, un poco cómo fue tu vida política y cómo fue en el fondo tu vida como deportista. bueno, yo creo que ambas vidas se cruzaron desde que soy muy pequeña porque desde muy chica fui dándome cuenta de algunas cosas.
ya, como, y iba muy de la mano Damari, con... dame un segundo. ¿Sabes que yo te escucho muy bajo? Ay, la gente, ¿cómo me escuchará? Yo no sé A por ver, qué. preguntémosle. Maruanito, que estás ahí, ¿cómo se escucha Damari? ¿Se escucha No me bien o...? escucho, estoy Ahí con se escucha ajedrez. mejor. ¿Sí? Ya, Sí, perfecto, ahí voy se a tener escucha que mejor. detenerlo por ahí. Lo que te decía es que iba muy de la mano, porque yo aprendí a jugar ajedrez muy chica, pero ahí me están, dicen que me escucho bajo. A ver, y ahí, como que a lo mejor me tengo Ahí, que acercar más al celular. Se escucha bajito, dice la gente. Bueno, por mi parte se voy a escucha ahora gritar. mejor. Déjame, ahí sí, por ahí. Bueno, Ahí estamos. ahí se escucha mejor, gracias. Gracias, Claudio. Eh, y como te decía, iba muy de la mano. ¿Por qué? Porque desde muy pequeña conocí el ajedrez y con el ajedrez como que empecé a recorrer el mundo. Pero estoy hablando como el mundo de Disculpa, la región. qué es tan chica el ajedrez? ¿A qué edad comenzaste con el Chica, ajedrez? 7, 8 años aprendí a jugar y a los 13 ya yo empecé a jugar a nivel más competitivo, que en realidad fue muy azaroso porque yo tampoco sabía que habían campeonatos ni nada, o sea, eso fue por la escuela precisamente. Yo estudiaba en la escuela Manuel Francisco Correa, que es una escuela muy pequeña en Rosario, y que bueno, tenía muchos alumnos igual, pero evidentemente ahí fui conociendo el mundo y te digo, el mundo era ir a Marchihue a competir un campeonato o a Machalí o a Rancagua y ahí empecé como a también darme cuenta de las desigualdades, porque por ejemplo, no sé, ir a un campeonato al distrito inglés, te dabas cuenta que te dabas cuenta que ahí tenían tremendas infraestructuras y que nosotros la verdad que no alcanzaba para nada en la escuela. Y yo creo que ahí mismo empezó a nacer como este darse cuenta, ¿no? Este abrir los ojos de que algo andaba mal. Y que por qué había tanta desigualdad y sobre todo en el sentido de que a mí me tocaba mucho, ya cuando siendo campeona nacional, viajar a Santiago, porque en regiones no habían competencias, no había nada, y es parte del centralismo brutal que vivimos en el país. Entonces, creo que ahí ya despertó algo en mí. Y cuando iba creciendo, coincidió también que viví fuertemente la Revolución Pingüina. Yo asumí como presidenta del Liceo Luis Urbina Flores, que es donde estudié la media, en Rengo, eh, como presidenta y dirigente de esa época, y era algo muy extraño. O sea, yo ahora, por ejemplo, que veo todo este proceso que llevamos, pero que en esos años ya discutíamos que las cosas no pueden depender del bolsillo de cada municipalidad, por ejemplo, de que eso era desigual, porque hay municipalidades que tienen un montón de recursos y otras que no, y sobre todo en regiones. Y de ahí en adelante creo que fue un camino de luchar por esas cosas que uno se va dando cuenta, como de no hacerse la lesa o el leso, sino de enfrentarlo, de organizarse. Yo, más allá de ese episodio particular que fue la Revolución Pingüina, después en la universidad también participé, no de manera tan activa de los movimientos, por ejemplo, del 2011, porque yo ya era campeona nacional y me estaba preparando para mi segunda olimpiada en esa época ya. Entonces, sí participaba de los cabildos y de algunas cosas, las marchas, qué sé yo, y ya no era dirigente, y después luego asumí un rol como dirigente a nivel deportivo. Eh, el Pero, 2012 en el Damari, Estadio. dame un segundo, pues te voy a preguntar de todo eso. Mira, Dale. hagamos un ajuste con porque tenemos un ruido con el sonido y no quiero empañar en el fondo la conversación que tenemos con ese ruido. ¿Hay alguna posibilidad que podamos desconectar eso y hablar directamente con el teléfono? El audio, a ver. Sí. Dale el volumen a tu... No se escucha. Ahí sí, ahí sí. Ahí Ahí, sí. ya, bueno. Mejoramos. ¿Sí? Mejoramos absolutamente. Sí, Bueno, claro. ¿qué será? Y No sé. puede ser a veces el cable. Son muy finitos ahí los... Ya, Ok. Bueno, tú, bueno, fuiste partícipe en el fondo de esa revolución pingüina, fuiste activa en el fondo de un proceso que, a mi juicio y en lo personal, considero de una magnitud histórica muy, muy importante, sobre todo en materia de antecedentes de lo que somos hoy. Pero seguiste después y terminaste el colegio y te fuiste a estudiar filosofía. sí, sí, yo entré a estudiar filosofía, que también es una carrera que yo creo que va ligada a esto de ser una persona muy reflexiva desde pequeña, ¿no?
buscar espacios de reflexión, pensamientos críticos y todo, y bueno, quise estudiar una carrera que es muy poco tradicional e incluso muy poco recomendada, ¿no? Bueno, en una sociedad que cada vez deja la filosofía más de lado, que se discute si sacarla de los colegios, por ejemplo. Y bueno, yo lo quería estudiar, quería aprender más de ese mundo. Después me di cuenta que al final lo que tú quieras aprender no es necesario en una carrera, sobre todo este tipo de ciencias como la filosofía, ¿no? Y hasta el día de hoy yo leo mucha filosofía, tengo muchos libros de filosofía y me encanta. Es mi segundo amor después del ajedrez. Y así después entré a Derecho. Yo ya representaba la Oye, universidad. perdón, yo no puedo dejar de hacerte esa pregunta. ¿Hay alguna complementariedad entre la filosofía y el ajedrez? Me imagino que sí. Sí, sí, lógico. Porque el ajedrez tiene esto de que tú utilizas mucho el método dialógico, tanto contigo como con tu rival, ¿no? Es un constante ir preguntando qué va a hacer, qué va a responder, y sobre todo contigo mismo, contigo misma, porque si tú te fijas, la mayoría de las cosas que piensas en el ajedrez no ocurren en la vida real. O sea, tú estás pensando a lo mejor 30 posibilidades o 40 posibilidades, movimientos más hacia adelante, y tu rival hace una de esas posibilidades. Entonces, es un constante preguntarte, manejar hipótesis, hay una estructura muy lógica además, que bueno, en filosofía, por ejemplo, yo llegué hasta lógica 4, me encantaba los axiomas y todo lo que es lógica matemática, y que es algo que la gente no relaciona tanto con la filosofía, ¿no? Siempre es como Aristóteles, Platón y toda la filosofía antigua, pero sí, a mí yo creo que son muy complementarios, por lo menos también en lo que fue formarme a mí, ¿no? La persona que soy, cómo pienso, cómo analizo las cosas también. Interesante. Oye, bueno, y derecho no lo terminaste. También pues, te cambiaste de carrera. ¿Y te cambiaste por alguna razón en particular o te aburrió la filosofía? ¿Cuál fue el...? Hola. No, lo que pasa, a mí me encanta. Me di cuenta también que era complejo si me iba a dedicar a la filosofía, por ejemplo, o me iba a dedicar al ajedrez. Y entre paréntesis, ya competía en la universidad. Yo en esa época éramos campeones nacionales en los interuniversitarios con la Universidad de Chile. Y tenía que prolongar mi estadía en la universidad para seguir compitiendo. Así que ahí entré a estudiar Derecho. Y coincidió con el movimiento del 2011, el movimiento que fue muy grande. Tuvimos muchos meses en paro. Nosotros en la Facultad de Derecho estuvimos como 8 meses, mínimo 6 meses en paro, que entre que volvíamos un ratito, no íbamos a paro de nuevo, y, y terminamos en enero y febrero el año. Y entre paréntesis yo tenía que jugar los campeonatos nacionales, que son en enero y febrero, entonces ahí como que empecé a colapsar a nivel físico, empecé a tener como malestares físicos importantes que derivaron en un diagnóstico de una enfermedad autoinmunológica crónica degenerativa que tengo hasta el día de hoy, obviamente. Y, y nada, ahí la doctora me dijo, tienes que dejar la universidad, irte de nuevo a tu casa, dejar de jugar ajedrez, y fue como muy categórica en que no podía hacer nada. Así que eso fue un camino complejo ese 2012, donde dejé la universidad precisamente por esto y me enfoqué en mejorarme y en prepararme para el mundial de ese año. Bueno, me imagino que la decisión a la larga fue una buena decisión, digamos, en términos de satisfacción personal, en términos de logros personales. Sí, o sea, fue una buena decisión primero porque quizás antes yo era como de andar mucho en la máquina, ¿no? Como desde chica, o sea, yo estaba en grupos ambientalistas en el liceo, estaba en grupos folclóricos, bailaba, en todo me apuntaba, y después en la universidad lo seguía haciendo, como que estaba en muchas cosas, entonces no escuchaba tanto a mi cuerpo, creo yo. De hecho, esto de la crisis que tuve para que me detectaran lupus fue cuando estaba súper mal. Entonces, tuve un cambio en mi manera de escucharme, cambios en el hábitos alimenticios, por supuesto. Me enfoqué mucho más en el ajedrez, que era algo que es algo que me hace sentir feliz, que me hace sentir plena. Por lo tanto, decidí que iba a ser mi profesión. Y yo hasta el día de hoy reivindico que mi profesión es ser ajedrecista, porque también creo que hay que reivindicar el deporte
o diversificar las actividades en nuestro país. O sea, somos un país muy conservador que cree que solamente tú tienes... Ahí está mi hijo gritando, no sé por qué grita. Fantástico, ¿no, Drew? Encantado de estar con él también. Que se venga. Así que bueno, eso. Sí, dale, tranquilo. Oye, bueno, ahí el escenario, me imagino que en el desarrollo deportivo tuyo es complejo en el tema de la enfermedad, pero también hay un tema de contexto. ¿Qué tal es el nivel en Chile? ¿Cómo? Mira, yo llevo muchos años estando en el podio, como 12 años creo, es mucho tiempo. Pero sí, el año, precisamente ese 2012, yo tuve una actuación sobresaliente en el Mundial, en la Olimpiada Mundial de Turquía de ese año. Entonces me gané una beca de la Federación Mundial para entrenar afuera. Fui a entrenar a Cuba primero, que a competir también, porque Cuba es un país muy fuerte en temas de deporte. Tiene de hecho una universidad de deporte, entonces estuve ahí un tiempito. Después me fui a Europa y claro, ya competía a un nivel mucho más fuerte, porque para nosotros acá todo como que llega un poco tarde, sobre todo lo que es ligado al deporte y a la cultura, ¿no? Y lamentablemente es así, o sea, ahora en los últimos años hemos avanzado y el ajedrez es fuerte, o sea, nosotros estamos ahí luchando los podios, en las Olimpiadas también estamos con buenos resultados, así que como que se ha ido elevando el nivel y sobre todo la masificación, que yo creo que va de la mano. Hoy día el ajedrez es un deporte ya más conocido, mucho más masivo, y eso va a ayudar a que obviamente el día de mañana tengamos más campeones y campeonas. Sí, Bueno, tú eres presidenta de la federación, ¿no? sí, soy presidenta de la federación. Tienes una responsabilidad enorme en tus hombros, en el fondo, porque ya no puedes decir esto no es mi responsabilidad, digamos. Claro, pero yo creo que siempre es una responsabilidad compartida. O sea, yo no siendo presidenta antes del 2018, porque yo asumí el año 2018 como presidenta de la Federación Deportiva Nacional, pero antes ya hacía muchas cosas para masificar o difundir el ajedrez, por ejemplo. O sea, yo el 2013 recorrí casi todo el país dando simultáneas de ajedrez, daba simultáneas en la playa, en todas partes, donde tú no te puedes imaginar. Y charlas, muchos conversatorios, entonces creo que es fundamental que todas las personas que de pronto creemos que el deporte es fundamental, que la cultura, que la ciencia es fundamental, hagamos algo por eso. ¿Ya? Y es algo que hoy día hablaba, por ejemplo, tuve una entrevista para el Liceo Oscar Castro de Rancagua, para el centro de alumnos, y yo les decía a los chiquillos y a las chiquillas que es importante que si tú piensas que hay algo que debería ser de otra manera, te involucres, porque por muchos años yo creo que la ciudadanía en nuestro país nos han mantenido como ajenos y les ha convenido a la misma clase política, ¿no? Para que no intervengamos en sus negocios, en sus business. Así que En sus sucios y oscuros negocios. claro, claro, porque al final le entregamos todo el poder, ¿no? Y dejamos que unos pocos hagan lo que quieran. Y creo que hoy día es momento de disputar todos los espacios y disputar el poder, disputar la toma de decisiones y también la manera en que pensamos este nuevo país que se viene, ¿no? Y que ya está. Sí, bueno, yo te voy a preguntar sobre ello, pero quiero abordar un poquito el tema del ajedrez. ¿Cómo ves el escenario hoy deportivo en materia de nombres? ¿Cómo ves el futuro del deporte en Chile? El ajedrez y un poco el futuro del deporte en general. Mira, yo creo que va a ser fundamental que el deporte deje de ser el hermano pobre o la hermana pobre de nuestro país. Como eso es esencial, primero, porque hoy en día ser deportista es ser una persona muy sacrificada, ¿no? Y una familia muy sacrificada. O sea, para que yo pudiese llegar a ser una deportista de alto rendimiento, mi familia tuvo que sacrificarse mucho, hacer obviamente todo tipo de cosas, de malabares, de... Uy, de niño que grita, ¿lo escuchan ustedes? Sí, pero está muy bien. Ya, sí, porque mi hijo. Eh, Todo tipo de malabares y creo que eso no corresponde porque al fin y al cabo las medallas luego son para todo el país.
Y además creo que ahí, claro, muchas veces pasa que ahí te empiezan a apoyar, pero no hay una apuesta por el deporte. Y al final falta visión también, yo creo, ¿ah? Quizás porque estas personas que están tomando decisiones no son deportistas también. Porque el deporte va muy ligado a la salud, por ejemplo. Nosotros tenemos índices terribles de obesidad, de sedentarismo. De hecho, el último informe de obesidad en nuestro país dice que estamos por sobre Estados Unidos, por sobre México, que uno creería que esos países, ¿no? Es como el estereotipo de las personas súper mal alimentadas, llenas de comida chatarra. Y no, nosotros estamos por sobre ello. Y lo que vimos últimamente también respecto a la salud mental, ustedes vieron que salió un informe donde estamos segundos a nivel mundial con la peor salud mental post pandemia y durante pandemia. Y eso yo creo que va en estrecha relación con cómo enfocamos nuestra salud. Y nuestra salud no es la ausencia de enfermedad, ojo con eso. Nosotros la salud tiene que ver con algo mucho más integral. Así que ojalá que el deporte sea algo fundamental, que esté por supuesto en la nueva constitución como la cultura física, como algo súper amplio, para que podamos avanzar en políticas públicas y evidentemente haciendo hincapié tanto en el deporte recreativo como en el deporte de alto rendimiento, para que podamos también tenernos medallas. Sin duda. Bueno, esto igual nos va metiendo ya al tema de la constituyente, que es lo que nos convoca en el fondo y que tiene que ver con tu candidatura actualmente. Bueno, hay una etapa ya a partir del estallido, ¿no es cierto? Del 18 de octubre del 2019, que implica un involucramiento de muchos actores sociales, ¿no es cierto? Dentro de ellos te incluyo, ¿no? Entendiendo que tú eres una figura pública del deporte, pero al fin y al cabo una figura pública. Y te has involucrado bastante. Entre el 2019 y el 2021 iniciaste algunas campañas, ¿no es cierto?, en beneficio de la participación ciudadana. Y me parece que tú eres colocolina, ¿no? O algo de ello hay. Fuiste partícipe de algunos cabildos allí. Yo digo que soy voy a ser tu contraparte, yo soy de la U. Entonces, digamos que yo voy a jugar con las piezas azules, tú con las blancas, y las negras se las vamos a dejar a quien tú ya se las dejaste, ¿no? En alguna entrevista por ahí, ¿no? Sí. ¿Cómo te fue en eso? ¿Cómo ha sido esa participación? ¿Cómo ha sido el invitar a participar a la gente? Un poco convocar. Sí, yo creo que eso de convocar lo vengo haciendo hace años, sobre todo con el tema de los derechos de las mujeres, que es algo que yo he activado hace muchos años, como levantando la voz. Y ustedes ven, si me buscan, por ejemplo, en Google, ponen Damaris Abarca, no hay entrevista que yo aparezca que no hable respecto a algo de políticas públicas, que no esté levantando la voz por alguna bandera de lucha. Y, y claro, desde que fue el estallido, yo creo que nadie se quedó ajeno o ajena a que teníamos que participar, sobre todo con la responsabilidad que tiene ser una persona reconocida de alguna manera, ¿ya? Como yo además, no sé, en Rosario, Rengo, como que soy muy conocida, la gente muy cercana, y ahí obviamente, no sé, yo de repente daba una entrevista por semana a alguna radio local, previo al estallido incluso, porque siempre están preguntando qué estás haciendo, el entrenamiento, el campeonato que se viene, y creo que cuando ya comienza este proceso histórico, ¿no? Tenía que ser parte porque es una responsabilidad. Quien no lo ve así, yo creo que está mal, porque al final no sacamos nada con enfocarnos individualmente, por ejemplo, en un deporte, si es que no lo consideramos también a nivel global. Y creo que eso también le hace muy bien a la sociedad, que no nos digan que el deportista tiene que ceñirse solamente al deporte, o que los profesores solamente tienen que enseñar, o que el trabajador tiene que solo hacer su pega, ¿no? Hoy día yo creo que todos tenemos que formar parte de algo mucho más global, que es involucrarnos en el país que queremos, y eso es algo que, como te decía al comienzo, nos han tenido muy ajenos, ¿ya? De hecho, para mí, a mí misma, cuando yo dije voy a asumir este desafío como candidata constituyente, hay gente que decía, o sea, pero si el deporte no tiene nada que ver con política, y yo creo que no, o sea, hay muchas cosas que todo tiene que ver casi con política, pero nos han instaurado eso en la cabeza, y sobre todo que nos han alejado de la educación cívica. O sea, hoy día nosotros prácticamente estamos súper ajenas o ajenos a lo que significa ser una ciudadana, un ciudadano. Por algo vemos
los índices, ¿no?, de votación previo, obviamente, al plebiscito, porque en el plebiscito muchísimas personas salimos a votar y que no lo habían hecho antes por mucho tiempo. Así que creo que es un avance importante esto de involucrarnos. Y bueno, yo feliz además. Con Colo Colo, genial, porque Colo Colo además es un club deportivo y social, que eso es más importante, que no se confunda la gente, que a veces solo piensan que Colo Colo es el equipo de fútbol y no, sabemos que eso lo tiene ahí medio enclaustrado, blanco y negro, pero no. El club social es mucho más que eso y hace años que vienen luchando por acabar con esta mercantilización que tiene el deporte también, porque al fin y al cabo el deporte se ha visto como casi todo en nuestro país, ¿no? Como un negocio. Y es parte del mismo problema estructural que quedó desde la Constitución de Pinochet, porque si tú ves esa Constitución, la palabra que más se repite es propiedad. Es propiedad y deja absolutamente de lado, hay cosas que no se mencionan, por ejemplo, nosotras las mujeres, los derechos de los niños y las niñas no aparecen en ninguna parte, ni hablar de los derechos sociales, entonces creo que parte de lo mismo. Y acabar con eso, con cambiar esta perspectiva de que nosotras las personas en Chile no somos lo que tenemos, somos lo que realmente hacemos, lo que, ¿cierto? Las virtudes que vamos trabajando, no lo que tenemos, y acabar con ese individualismo y esa competencia tan terrible que hay en nuestro país. Entonces, ahí Colo Colo se ha puesto en la camiseta por esta nueva constitución también. Está organizando cabildos, incluso ahora de manera virtual. Hubieron también cabildos presenciales y todo, así que bien, yo creo que ahí Bueno, un ejemplo. en honor a las hinchadas y a la parte social de los clubes, hay que reconocer que ha sido un fenómeno transversal, ¿no? Y que Sí, todos, de algún otro modo, se han cuadrado con el movimiento social, en el fondo, y el objetivo, al parecer, se ha transformado en un objetivo común. De hecho, lo decía ahí un eslogan de las barras, ¿no? Que decía, estuvimos tanto tiempo peleando entre nosotros y mientras el resto, en cierto, aprovechaba un poco sí, de esta lucha. Esa era una suerte de un nunca más, y se entiende. Cumplen un rol, los clubes cumplen un rol social importante y el deporte en general cumple un rol social importante. Y claro. desde la perspectiva que tú lo nombras, efectivamente, desde la perspectiva del modelo, ¿no es cierto?, económico, pensar en el fondo que se juegue con la pasión de la gente en virtud de un negocio solamente lucrativo y desde esa mirada solamente para financiar intereses un poco mezquinos a veces, genera algo de nostalgia, ¿no? Ujú. Bueno, mira, había una pregunta que no quiero dejar pasar. ¿Eres la primera presidenta de la federación? Que alguien hizo una pregunta. ¿Es Sí, la primera mujer presidente de la es un, federación? es un triste récord que tenemos en Sudamérica. Soy la primera mujer que asume ese rol y de hecho después, desde que yo asumí no ha habido otra, porque del 2018 a la fecha todavía no. Es triste, de hecho cuando yo asumí éramos 5 mujeres a nivel mundial y la mayoría era de países nórdicos, no sé, Noruega, Turquía, por allá. Y bueno, ahí Chile marcó tendencia también, porque además yo muy joven asumiendo, también eso se nota. Muy joven y mujer en las reuniones continentales, por ejemplo, se nota. Bueno, eso refleja un problema nacional, pero por lo que tú planteas, refleja una realidad mundial, global. Por una parte nos podemos enorgullecer, pero por otro lado tenemos que avergonzarnos, ¿no? Y señalar que hay mucho camino por recorrer. Y no solamente en nuestra sociedad, sino que a nivel global. Y así que venga las felicitaciones del caso. Estamos sin duda frente a una vanguardista, ¿no? Dentro de Chile. Oye, vamos a tus propuestas y en el fondo a cómo se ve el escenario constituyente. Primero pensemos en el escenario quizás que a ti te conmueve también y que de algún otro modo te, te genera, ¿no es cierto?, una gran inquietud que tiene que ver con la infancia y Sí. que está muy de la mano, ¿no es cierto?, del deporte. ¿Cómo es ese escenario para Chile y para la Asamblea, en el fondo, como tema y como realidad? Sí, mira, yo escribí una crónica, o sea, envié un artículo hace poco para el diario El Rancagüino donde ponía la urgencia de la infancia. Esto incluso fue previo
a las imágenes que no sé si tuviste que se han... Sí, que nos erizaron a todos la piel y que obviamente, hablando de un Chile muy triste, ¿no? Que no Sí. entiendo cómo no somos capaces como sociedad, en el fondo, de revertir ni siquiera ese hecho en particular. O sea, ¿no? Mm. Y no son hechos aislados. Si te fijas, el sistema que tenemos hoy en día de protección, entre comillas, de la infancia, viene hace mucho tiempo no funcionando. Yo creo que, bueno, ahí podemos analizar que son muchos errores, ¿no? Muchas cosas que no se han pensado, pero parte yo creo que es de un problema que es muy estructural, que es el Estado subsidiario. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestro país no ponemos énfasis en los derechos, no, sino que, por ejemplo, este mismo caso, o sea, hoy día como vemos nosotros y nosotras a los niños, el Estado de Chile los ve como monedas de cambio para estas empresas de la caridad que los tratan como objetos y como un número prácticamente. O sea, los niños se van de aquí para allá, si hay un hogar acá, pero nadie se preocupa de sus garantías, que son muchas veces muy diversas, ¿ya? Porque hoy día lo que nosotros tenemos es que en el Senami, con la nueva reforma, ¿no? Que dividen a los niños que han cometido algún crimen, los niños y las niñas, y en los niños y niñas que han sufrido alguna vulneración, ¿no? Pero no se preocupan de cada caso en específico, por eso era tan importante, por ejemplo, avanzar en la ley de garantías. Y bueno, en la nueva constitución lo ideal es que pasemos de pensar a los niños y las niñas como objetos de cuidado, sino como sujetos de derecho, que es algo que bueno, que ya no está en discusión en países más desarrollados y que nosotros lamentablemente estamos muy al debe. Entonces después no nos extrañemos con las imágenes que vemos y seguimos avalando este sistema que ni siquiera escucha a los niños y las niñas. Y cuando avanzamos, por ejemplo, hacia la adolescencia, tenemos un país que tampoco respeta los derechos de los niños y las niñas adolescentes, porque tú ves, hace 2 semanas se presentó un proyecto en el Parlamento para escuchar y hacer partícipe a los adolescentes del proceso constituyente, con cabildos, con talleres, porque al fin y al cabo, ¿quiénes fueron los que empezaron a saltar los torniquetes, no? Fueron ellos y ellas. Y obviamente no se aprobó. No se aprobó porque no le damos urgencia. Yo me imagino, ¿qué les va a importar a los parlamentarios y al gobierno quienes no votan? Porque al final eso se ha hecho siempre, ¿no? Como trabajar con la gente en función de ganar el voto nada más, de captar el voto y después olvidarse. Sí, lamentablemente ha sido así. Y bueno, para mí es fundamental el tema de la protección de la infancia y el reconocimiento de los niños como sujetos de derechos, las niñas y los adolescentes. Así que bueno, yo creo que eso es algo que deberíamos estar hablando como prioridad, muchos candidatos a constituyente y muchos candidatos también. Sí, y si me lo permites, la complejidad del caso de los niños involucra al sistema en general. Yo no soy un fan de la justicia chilena, pero me imagino que siendo juez, imagínate tener que determinar que un niño que está quizás siendo abusado en su casa, ¿no es cierto?, tener que derivarlo al Sename, sabiendo las condiciones en que No, este se nadie encuentra. quiere, no quieren, lógico, y Entonces, se ve que los el- jueces no quieren hacerlo. Pero ¿qué alternativas tenemos? Porque hoy día no hay un sistema integral de protección de la infancia, porque mira, eso parte también porque en Chile tenemos un estado muy reaccionario, ¿ya? Solamente cuando ocurre algo hacemos algo. Y no existe esto que en el ajedrez llamamos la profilaxis, como anticiparse al futuro. Y, y bueno, ahí tú entiendes que puede haber un acompañamiento de las familias, por ejemplo, ¿ya? Y ahí el sistema de salud tendría que estar a disposición de las familias cuando tú ves que ocurre algo, no sé, en temas de alimentación, de cualquier vulneración de derechos. Pero el Estado simplemente se los quita, porque también hay que ser claros en esto, o sea, lo que se castiga en Chile es la pobreza. Sabemos que la mayoría de los niños y niñas que están institucionalizados o institucionalizadas son de familias pobres, no, eso es. ¿Y qué es lo que pasa? Que hoy día se castiga demasiado. Yo participo en Cabildo, yo trabajo además con la Fundación ECAM, tenemos un proyecto que se llama Deportes por un Sueño, en donde incluimos el deporte en niños y niñas institucionalizados. ¿Y qué pasa? Que las historias son recurrentes, o sea, a la señora María le quitaron su hijo porque ella fue presa, le quitaron su hijo de chiquitito y cuando se lo devolvieron, ya de 18 años, porque eso es lo que pasa, que después los niños vuelven a sus hogares, ¿no?
el niño había sido violado, llegó con un retraso cognitivo importante, y no hay un acompañamiento para esa familia ni para ese niño que ya es adulto, ¿no? Y es lamentable, porque al final lo que pasa es que los que entran a Sename terminan saliendo peor, ¿no? Y muchas veces, por ejemplo, nosotros teníamos casos de la fundación consiguió becas, por ejemplo, para que los niños y las niñas pudiesen ir a la universidad. Pero ¿qué pasa? Que cuando ya cumplen 18 años, los devuelven a las mismas familias que los vulneraron y hasta ahí llegaron las becas. Ya no existe posibilidad. Por lo tanto, te fijas que es importante un sistema integral y, como bien decías tú, involucrar a muchos sectores de la sociedad, no solamente a lo judicial, que al final no... ¿Qué ha hecho lo judicial? Tenemos que Sí, entender al ser humano como algo más integral. bueno, y hay que pensar que también cada una de esas acciones, esas reacciones en el fondo que tú hablas del Estado involucran recursos, involucran, ¿no es cierto?, un malgastar de infinito de talento humano, de recursos que está ahí dispuesto. El diagnóstico ya de los niños viene ya hace 2 años ya que estalló, ¿no? Tuvimos escenas en el Congreso de congresistas llorando, ¿no es cierto?, con esto, pero la imagen de los niños significa que somos un país que resuelve demasiado lento y prácticamente tardía, ¿no es cierto?, todo. Y obviamente quizás la Asamblea tiende un poco a generar la solución de estas aspiraciones que tenemos. Desde la lógica ajedrecista, y hablando de las variables o la cantidad de jugadas que debe anticipar, ¿no es cierto?, un ajedrecista. ¿Cómo ves, cuántas jugadas ves probables de aquí a la constituyente que puedan ocurrir, incluida la asamblea? O sea, yo creo que hay miles de posibilidades. Desde Y que, conformamos con tres, respecto al tema de la infancia particularmente, como tú quieras. Puedes nombrar esa. mira, yo creo que van a haber muchos escenarios y creo que obviamente lo más importante va a ser las elecciones. Bueno, uno de los más importantes va a ser el resultado de las elecciones ahora, el 15 y 16, para ver cómo avanzamos con estos 2/3, cómo avanzamos con el reglamento, cómo avanzamos con la vinculación con el territorio, por ejemplo, con la participación ciudadana vinculante. Hay muchas cosas que van a ser decisivas en cómo el proceso va a ir avanzando. Y yo creo que ese va a ser como la apertura, ¿no? Haciendo como un símil con el ajedrez, que hay como 3 etapas muy marcadas en el juego. La apertura se define en muchas cosas cuando tú juegas, ¿no? Defines la estructura, cómo van a moverse tus piezas, dónde el rey se va a enrocar, y acá yo creo que esta primera etapa, sobre todo que tenga que ver con cómo va a funcionar la convención, va a ser muy relevante. Y creo que ahí es esencial que la ciudadanía esté pujando constantemente. O sea, esto no es que los 155 constituyentes se van a encerrar en una bolita de cristal o en un castillito de cristal y le dejan la pega y al final votamos. Yo creo que no puede ser así, porque vamos a tener que estar presionando. Si estamos dentro, estamos fuera. Si es parte de este cambio, de este país más democrático que queremos hacer también, ¿no? Y que avancemos también a una democracia participativa. Dejemos atrás estos fantasmas de democracia solamente representativa. Y bueno, de ahí en adelante yo he visualizado que hay muchas posibilidades. Van a haber como muchos gallitos, me imagino. Hay cosas que obviamente yo digo no podemos ceder, ¿no? Pero va a depender nuevamente si el rechazo, por ejemplo, saca mucha votación. Yo creo que no, ¿eh? Como que estoy muy esperanzada en que la gente no va a ir a votar por el rechazo si votó apruebo, o por los candidatos y candidatas del rechazo. Pero igual, por ejemplo, en nuestro distrito, en el distrito 15 que yo voy como candidata, en la región de Higgins, hay 40.000 personas que votaron rechazo. Entonces no es poco. Y bueno, y esas personas tienen su derecho, ¿no?, a votar lo que quieran ahora. Probablemente van a salir algunos candidatos. Sin ir más lejos, mi distrito tiene una herencia que yo no estoy orgullosa, ¿no? Pero en la última elección de parlamentarios salieron primero 5 varones, ojo con eso, solo 5 hombres, y 3 de la UDI. O sea que hay una herencia demasiado marcada. Tienes Pero una tarea muy dura ahí. sí, yo me apunté a una partida difícil, porque
Porque bueno, creo que como es una partida difícil, hay que jugarla. Me motivo ahí con eso. Pero Creo que estás jugando contra el robot, ¿ya? En este caso tú eres el humano, ¿ya? Deep Blue, con Deep Blue, el Con que Deep Blue, claro. track paro. Sí, pero sí, yo como que tengo mucha esperanza. No sé, en la calle, por ejemplo, en todo el trabajo territorial me ha tocado verlo. Yo llego como muy inyectada del trabajo territorial, de energía, de entusiasmo. Me he topado con mucha gente que a veces dice al comienzo que no quiere nada con la política y hablamos un poco y nos vamos conociendo y creo que esto es importante, que delante cuando hablábamos de que los cambios son lentos, ¿no? En la política, que vemos que hay leyes que están en el Parlamento por años, ya me ha tocado, nosotros presentamos un proyecto para que el ajedrez esté en las escuelas y lleva años ahí encerrado. ¿Y qué pasa? Que yo creo que a la gente no le da urgencia a lo que no le aprieta el zapato, a lo que tú no vives, ¿ya? ¿Cuántos de los parlamentarios y parlamentarias se atenderán en el sistema público de salud, por ejemplo? ¿Ya? O tienes conocimiento, porque yo de repente el otro día tuve un debate. ¿Cuántos envían a sus hijos a colegios públicos? Exacto. Estábamos hablando precisamente de eso en un debate con algunos candidatos del rechazo, y ellos hablaban de la educación pública, y estudiaron en colegios súper pagados, ni siquiera subvencionados, o sea, súper pagados, particulares carísimos. Entonces yo creo que eso también es algo que es importante, la conexión que nosotros y nosotras tenemos con la realidad como voz de esta realidad, porque al final no es que tú lo vayas a leer en una revista, no es que tú lo viste en una película, no, tú lo viviste, y lo viviste contigo, con tus vecinos, vecinas, con la comunidad en general. Y así le daremos urgencia, o sea, porque es lógico, ¿no? A la gente realmente no le interesa cosas que no han vivido y no tienen una cercanía, ¿no? Bueno. Aparte de eso, que me parece, quizás tú vas a concordar conmigo, que la mayor parte de las relaciones, incluso productivas, ¿no es cierto?, de este país, se establecen en un Chile que no está en las noticias, que no está, me refiero a los medios de comunicación masivos, los que están cooptados por el poder, ¿no? Ese Chile está en otro lado, quizás en la misma realidad que tú proyectas, en tu crecimiento como ajedrecista, en tu destacado desarrollo como persona, en tus logros personales. Imagínate transformarte en la primera presidenta, ¿no es cierto?, de una federación marcada por el machismo, no solamente en Chile, sino que a nivel mundial. Ahí están pasando cosas maravillosas y obviamente esas no se comentan, no se resaltan quizás de la forma en que nosotros quisiéramos para poder generar las transformaciones que está esperando en el fondo el país. Y bueno, que a esta altura ya la está gritando a los cuatro vientos. Dentro del escenario probable y dentro de la misma lógica de las posibilidades, ¿termina Piñera su mandato? Mira, yo creo que lamentablemente lo va a terminar, porque no queda mucho, para empezar. Bueno, se presentó esta demanda en la Corte Penal Internacional, no sé si ustedes, la gente ahí la vio, con el ex juez Garzón, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, presentaron esta demanda, pero esas demandas son largas igual, no, eso va a tardar, probablemente sí, yo creo que va a recibir su sanción, una pena, ojalá, pero va a tardar. Y bueno, ese dicho, ¿no? Que la justicia tarda, pero llega. Bueno, Sí, sabemos que aquí digamos que tarda. llega, a veces no llega. Pero sí, y por ejemplo, una acusación constitucional, hoy en día sabemos que hay muchos partidos de centro que no la apoyan, ¿no? Por lo tanto, va a determinar probablemente es muy difícil una destitución, que él renuncie ni hablar, o sea, el tipo no va a renunciar, Piñera no va a renunciar, porque él es demasiado soberbio para eso. Así que yo creo que lo va a hacer, pero obviamente espero que en nuestro país no nos vuelva a gobernar un empresario, ¿no? Un empresario, porque hoy día yo creo que estamos de acuerdo en que ya no queremos mercantilizar la vida, no queremos más de eso, y bueno, ojalá que... Además que es como un absurdo, es entregarle mucha ventaja a un especulador, ¿no es cierto?, que trabaja con la información, que maneja información, entregarle toda la información
Es como el teatro del absurdo, ¿no? He visto. Y Bueno, que eso, es la palabra que ocupas tú, porque en la política yo creo que no cabe especular. Están las personas de por medio y esto se ha notado mucho, por ejemplo, en cómo vivimos la pandemia. Demasiada especulación, demasiado apostar, y apostar no es tomar decisiones, eso yo creo que en la política no puede ir de la mano. Y, y tenemos los resultados lamentables que tenemos, ¿no? Que nuestra pandemia está terriblemente bueno, administrada. ese escenario que propuso Chile, al parecer, y que en algunos casos quisieron imitar, hoy, al parecer, tiene un contexto bien difícil a nivel latinoamericano, ¿no? Y hoy, en los últimos días, Colombia se transforma en un nuevo Chile, ¿no? En un estallido social. Y al parecer la brutalidad también se repite, ¿no? El nivel de represión de la manifestación es terrible. Yo he visto imágenes ya que, y disculpe lo reiterativo del concepto, pero eriza la piel. Eh, y uno no entiende cómo, y aquí te llevo a la siguiente pregunta, cómo a estas alturas del partido exista flagrantemente un nivel de violación de los derechos humanos a vista y paciencia, ¿no es cierto?, de todos los ciudadanos, por parte de quienes debiesen estar instruidos para defenderlos, ¿no?, y protegernos, ¿no?, ante todo evento. Mm. ¿Cómo ve ese escenario? Bueno, es que hay muchos problemas también ahí, ¿no? Tenemos una policía que ha sido y es deliberante, ya que toma sus propias decisiones. Además es una policía militarizada, ¿no? No es una policía civil, que es lo que deberíamos aspirar y que, por ejemplo, podríamos trabajar en eso en la Convención Constitucional. Y también yo creo que en Chile hay una herencia de no respetar los derechos humanos que es tremenda. Y más allá incluso hay negacionismo que es terrible. Lo vemos cuando hay declaraciones de repente de representantes de la derecha y ellos hablan con toda liviandad que la gente se lo merece, ¿no? Por andar haciendo tragos, por estar rompiendo cosas. Y no es algo que uno lo lea una vez, ¿no? Sí, es mucha gente que está todavía con ese discurso de odio y que la gente no es libre de expresarse, ¿no? Creo que ahí, en nuestro país también yo creo que va de la mano con esto que mencionábamos al comienzo, que no hay una educación cívica. Eh, yo, por ejemplo, el otro día hice algunas preguntas en mi Instagram respecto a cuánto saben las personas de derechos humanos, o sea, si tú sabes cuáles son tus propios derechos humanos. Y la verdad que en las escuelas poco se escucha, debería haber mucha más difusión, promoción, no solamente en nuestras instituciones, sino por sobre todo yo creo en nuestras escuelas, para que creemos una ciudadanía más empoderada respecto al tema de los derechos humanos. Y obviamente las policías hay que estructurarlas nuevamente porque no hay ningún respeto, no hay protocolo, no tenemos los resultados terribles y además que va muy de la mano con un tema súper estructural. Imagínate, en nuestro país han habido más de 8.000 casos de demanda por temas de violación de derechos humanos desde el estallido, casi 1.000 de violación de vulneración de niños y niñas, ¿ya? Que eso tampoco nadie lo dice. Y se han archivado ya 3.000 sin ningún tipo de investigación. Entonces tú dices, ¿de qué estamos hablando? O sea, y al revés, tú ves los casos de los presos políticos en donde no hay ningún tipo de prueba, pero están en prisión preventiva para buscar y buscar y buscar pruebas, pero los otros ya se archivaron. Entonces hay algo ahí que no cuadra, ¿no? Y que es parte, yo creo que de lo mismo que vemos hace años, una justicia muy desigual, en donde, por ejemplo, alguien que apuñala a su papá sale libre inmediatamente o se queda preso en clínica, pero una mujer que vende CDs pirata o cualquier cosa menor va a estar presa igual, porque finalmente es parte del mismo país desigual que vivimos. Y bueno, y que va a cambiar. Bueno, esa es la idea. Yo te voy a dar un dato, si me lo permite. En el caso de los derechos humanos en Chile, el currículum escolar desde el año 2016 tiene un plan normativo que se conoce como un plan de formación ciudadana.
Y el eje de ese plan formativo es la democracia, ¿no es cierto? Y la defensa de los derechos humanos, porque de lo contrario no se puede construir un país y una sociedad cívicamente pacífica y racionalmente tolerante, ¿no? No se puede construir. Pero es sorprendente cómo las autoridades, a 6 años de que esto esté ya instalado en nuestro programa, hablen, ¿no es cierto?, con un nivel de ignorancia con respecto a los derechos humanos que sorprenden, ¿no?, en realidad, y que... Sí, sí, a mí también me sorprenden, qué bueno que nos sorprendan, porque, por ejemplo, pero eso es verdad, o sea, estos programas son relativamente nuevos, ¿no? Hay niños y niñas hoy día o jóvenes de más de 20 años que quizás vieron algo, pero claro, estas autoridades que de repente dicen, bueno, y el kiosco no tenía derechos humanos, como que, eh, y lo escuchamos, eso es lo más terrible, entonces... A mí me ha pasado también ligado al mundo del deporte, cuando de repente hay gente que es como autoridad en alguna corporación de deporte y dice, bueno, pero el ajedrez no es deporte. Y entonces yo digo, ¿cuál es esa responsabilidad de asumir un cargo que no estás preparado o preparada para asumir? Tenemos, Lamentablemente en Chile es parte del pituto, parte de estos amiguismos políticos y bueno, sí. tenemos muchas cosas declaradas como país, pero que en realidad escribimos, ¿no es cierto?, y borramos con el codo, ni hablar en el fondo de nuestros pueblos ancestrales, ¿no? A quienes estamos ya constitucionalmente comprometidos a proteger. Sin embargo, vemos las brutalidades, las aberraciones que se han cometido en contra de nuestros pueblos ancestrales y fundamentalmente en el caso del pueblo mapuche, como día a día se cometen, ¿no es cierto?, actos criminales en contra del pueblo, ¿no? Sí, además Que creo que también, o sea, la vulneración y la violación del pueblo mapuche y de los pueblos que existen en nuestro país, porque no solamente el pueblo mapuche, pero también ha servido como la manera de poner a los propios chilenos y chilenas en contra del pueblo mapuche, ¿no? Hemos visto un montón de montajes que se han descubierto, pero que después de alguna manera los vamos olvidando, porque claro, aparece en un momento y ahí queda, ¿no? Como que tampoco hay tanto, lo que tú decías, no hay tanto difusión en los medios, porque no es mediático, porque tampoco les conviene. Y el montaje forma parte de una estrategia en el fondo quizás policial frente a cualquier demanda ciudadana, parece, ¿no? exacto, O sí, cualquier aspiración de algún tipo de lucha que pueda desordenar el gallinero, ¿no? sí. Eso, eso ya es una lectura más o menos que generalizada. Oye, Damari, yo sé que tú tienes un nuevo live y nos quedan muy pocos minutos. Dentro de tu lógica ajedrecística, sabemos que el escenario es complejo. Nosotros, constituyentes organizados, junto a este video tuitero, nos hemos reunido y nos hemos juntado porque avanzamos por distintas bandas en la web, pero llegamos a un mismo punto sin saberlo. Y tarde o temprano nos encontramos. Y hoy estamos juntos en una campaña que se llama hashtag no a la dispersión. Y esto no ocurre por casualidad, ocurre porque en una legítima dispersión, ¿no es cierto?, que le hemos llamado así, ¿no es cierto?, las fuerzas transformadoras, ¿no es cierto?, se dividieron en en muchas listas. Y a la larga, todo ese 80% disponible quizás para estas fuerzas transformadoras están diluidas en 5, 6, hasta 7 listas en algunos distritos. Y eso nos tiene un poco con los nervios de punta porque implica que a la Asamblea estaríamos levantando, ¿no es cierto?, o privilegiando o dándole la mayoría en el fondo a la lista que no quiere los cambios, ¿no es cierto?, a las listas de derecha fundamentalmente, que van en una sola lista. Consecuencia ese 20% o hasta 30% universal que han sacado casi siempre, ¿no es cierto?, en el último tiempo, estaría sobreponiéndose por las otras listas y estarían obteniendo una sobre representación, lo que inhibiría la posibilidad de cambios en la constituyente, del modo que quizás aspira la gran mayoría de Chile, haciendo ver que en el fondo estos sectores más conservadores son mayoría, siendo que no es así. ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Cómo podemos aportar en el fondo para que esto no ocurra? ¿Cómo podemos llamar en el fondo a la unidad de los bloques de las listas transformadoras, de la izquierda y de la izquierda particularmente? Mira, a mí me ha tocado estar en muchos debates y he estado en varios con personas, candidatos y candidatas constituyentes de la prueba.
Primero hay mucho apoyo mutuo. Ayer, no sé, anteayer terminé uno en donde decían ya el que salga o la que salga lo vamos a apoyar todos y todas. Bueno, porque al final ya está hecho, ¿no? Lo que tú decías que es legítimo, que es algo muy bueno que hayan tantas listas, que primera vez que hay tantas listas, ¿no? Yo igual de alguna manera desde el comienzo me puse a disposición del apruebo. Y a nivel muy estratégico dije yo, por ejemplo, no, era independiente sola, porque quería que fuese un conglomerado de organizaciones sociales, de gente independiente, si estaban los partidos me da lo mismo. Yo quería que fuese todo el apruebo y que le ganáramos a los del rechazo, porque va a ser súper complejo llegar a o sea, si llegamos con un tercio, va a ser clave lo que hagamos en el reglamento. Y por eso yo decía que una manera sería que cuando no llegamos a un acuerdo, pero que sea, no sé, mayoritario, obviamente la gente o de las fuerzas transformadoras, hay que llamar un plebiscito, ¿no? Y que la gente decida, que no sea este tercio el que frene todo. Y creo que ahí sería súper importante nuevamente no cerrar la convención como esta casita de cristal que estamos en los 155 y no se toca, no. Hay que sacarlo y hay que hacer que el territorio sea vinculante. Que ese 2/3 en el fondo no exista, para que las personas cuando hay algo, por ejemplo, estamos discutiendo el agua, viste que los del rechazo le están poniendo apellidos bonitos, ya, el agua como bien transable, el agua como seguridad nacional, el agua no sé qué, pero es lo mismo de siempre, que el agua lo podemos vender, que va a ser parte de lo mismo. Entonces cuando nosotros estemos levantando que el agua es un derecho humano, que el agua es un bien común natural y todas estas cosas, y nos frenan con el tercio, que vayamos a un plebiscito y que la gente sea la que decida, ¿no? ¿Por qué le tienen tanto miedo a que la ciudadanía se manifieste? Yo la verdad que creo que no debería ser así, y bueno, eso va a ser Parece que las razones son obvias, ¿no? Sí, pero la primera lucha va a ser esa, y creo que es la manera estratégica de abordarlo, y que obviamente la primera es la responsabilidad de todos y todas por ir a votar por la gente del apruebo. Eh, y bueno, ahí la verdad que se han hecho algunos, no tipos de encuesta, pero sí censos respecto a quiénes van a ser como las cartas más fuertes. Eh, Incluso también de la derecha, porque también acá en el distrito suena mucho quiénes van a ser los posibles candidatos más fuertes, pero la verdad que esto es tan incierto finalmente, porque sabemos que además las encuestas mienten, así que es muy, muy complejo el escenario. Yo creo que ya cuando asumamos el deber de hacer este reglamento, hay que defenderlo con todo, hay que defender que la ciudadanía sea parte y vinculante, por supuesto. Damaris, de ajedrecista amateur a ajedrecista profesional, quiero agradecerte este momento. Quiero que hagamos un llamado en el fondo, porque la primera jugada la estamos haciendo nosotros, desde las piezas azules, ¿ya? Y la idea es invitar al hashtag no a la dispersión. Y esa primera jugada involucra, ¿no es cierto?, concentrar nuestras energías en cada uno de los distritos en un par de listas. Nosotros las estudiamos todas, de Arica a Punta Arenas, y recomendamos las que a nuestro juicio tienen los mejores candidatos. Si alguien tiene otra opción, bienvenido y viva la democracia. Por lo pronto, nuestro llamado a que concentremos nuestra energía en las listas en que estamos promoviendo. Y desde esa perspectiva, Constituyente Organizado y Estallido Tuitero ya tomaron una decisión. Y considera que tu lista, ¿no es cierto?, y en especial tú, son una extraordinaria candidata. Y ojalá tenga la oportunidad de representarnos en la asamblea a tu distrito y a todos los chilenos. No cabe duda que tú jugarás un rol muy, muy, muy relevante en esa instancia si que llegas a lograrlo. De lo contrario, que tus compañeros de lista ojalá estén allí. Y recuerden que la ciudadanía ha estado detrás de ustedes y por lo tanto van por y por ella, ¿no es cierto? Sí, Van por no, yo ustedes creo que eso es algo que, bueno, yo primero agradecerles cuando supe la noticia de que había quedado como seleccionado. Me puse muy feliz, me dio, además con las palabras que usaron, ¿no? Esto de este sentido de justicia social, que fue lo que ustedes hicieron, que es algo que en el fondo uno no puede carecer de este sentido de justicia social si tú misma has vivido toda esta injusticia. Si tu vida está ligada a eso, yo creo que es parte fundamental. Y
Y la verdad que me emocionó mucho, gracias a ustedes y también a varias organizaciones que se han sumado a apoyar y a trabajar también en la candidatura. Nosotros tenemos una candidatura que ha levantado distintas temáticas con distintas organizaciones y que claro, yo por ahí soy el rostro, pero al final lo vamos a hacer parte toda la ciudadanía del Distrito 15 y como bien quizás he representado en el área deportiva y no tenga tanto que ver, pero yo siempre lo he dicho, o sea, desde que gané mi primera medalla, jamás me la puse yo, sino que miré inmediatamente a mis papás, a mi familia, porque al final era de ellos. Todo el esfuerzo siempre es comunitario. Y así en la medida que fui creciendo. Entonces lo asumo con mucha responsabilidad y bueno, si es que gano y estoy ahí en la convención, lo voy a hacer con el mismo esfuerzo que lo he hecho toda mi vida para representar bien a mi comuna, a mi región y a Chile, porque al final yo creo que vamos a tener todas las miradas de una primera constitución hecha en paridad, después de una constitución ilegítima hecha en dictadura, por lo tanto vamos a estar en los ojos de todo el mundo y vamos a dar el ejemplo, yo de ahí estoy segura, porque lo vamos a hacer muy bien. Sí. Oye, quiero agradecer a todos los que nos acompañaron esta noche, que aportaron y estuvieron muy activos hoy y algo tratamos de transmitir de sus inquietudes. Quiero decirles a todos que este video va a estar disponible en nuestras redes, en Facebook, en Constituyente Organizado, en Instagram, en Constituyente ORG y por Twitter en Constituyente O. Y además en Estallido Tuitero. Y así que un abrazo a todos y un abrazo a ti en particular, Damaris. Sé que queda una ardua lucha estas 2 semanas que quedan, toda nuestra energía y estamos a tu disposición, por supuesto. Un abrazo grande también a tu hijo que ha participado hoy de esta actividad. El Elian me ha acompañado a todas partes, César. Se fue conmigo al Mundial de Ajedrez, ha estado en mis reuniones en México, en Brasil. Él va a todas, así que... Además que hace video, dice mamá, Distrito 15, dice. Qué fantástico, pero además el reflejo de que el sacrificio tuyo vale el doble, porque además eres madre y sabemos lo que significa ese esfuerzo los que somos padres, ¿no? Sí. Y así que mi solidaridad contigo en realidad y el agradecimiento por el esfuerzo que estás haciendo. Ojalá llegues, ¿no es cierto? Y ahí estaremos nosotros para respaldarte. Gracias. Un abrazo a toda esa gente que está ahí comentando y eso. Ya, muy bien. Que esté muy bien. Buenas noches a todos y todas. Chao. Chao, chao.